Buenas, ¿qué son? ¿Tardes? ¿Días todavía? Buenos días. Es un privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Y pues, ¿cuántos están dispuestos a abrir su corazón al Señor? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo en el que podemos reunirnos para alabarte, exaltarte, bendecir tu nombre, pero también gracias por el tiempo en el que tú nos hablas al corazón. Y queremos esta mañana pedirte que tu Espíritu Santo lleve esta palabra y entre hasta lo más profundo en cada uno de nosotros y pueda producir fruto. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy quiero compartir con ustedes algo que va de acuerdo a todos los acontecimientos y el clima y todo lo que está pasando. ¿Cuántos han escuchado hablar del calentamiento global, el enfriamiento? A veces dicen calentamiento y después enfriamiento. No saben qué es lo que realmente está pasando. Pero yo quiero hablarte sobre la temperatura del cristiano. Y la palabra de Dios es muy clara en el sentido de que nosotros como cristianos debemos ser fervientes en espíritu. El apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y Él quiere que tú y yo como cristianos seamos hombres y mujeres, jóvenes y señoritas, que manifestamos un fervor por nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 2 y 3, en el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, a una de ellas le dice: eres tibio, y lo tibio no me gusta, ojalá y fueses frío o fueses caliente, porque los tibios los vomitaré de mi boca. Y yo creo que no es el caso de ninguno de nosotros querer ser vomitados por el Señor, pero eso depende de nosotros. Dígale al de al lado: depende de ti, porque el Señor dice ni tibio. Él nos quiere como fervientes, apasionados por el Señor. Entonces, ¿cómo está tu temperatura espiritual? Porque bueno, los signos vitales de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, son algunos que reflejan cómo está funcionando nuestro organismo. Tú sabes que la temperatura debe estar entre 36 y 37 grados aproximadamente. Entonces, Dios diseñó nuestros cuerpos para tener una temperatura que nos permita funcionar bien. Pero también hay un pulso que cuando tú estás mal, te sientes mal, lo primero que te checan los doctores es temperatura, el pulso y el ritmo cardíaco, la presión arterial, 3, 4 cosas que dicen: esto es esencial saber cómo está. Pero yo hoy quiero nada más saber cómo está la temperatura espiritual en tu vida. Porque los signos vitales nos ayudan a detectar o monitorear problemas de salud. Pero los signos vitales del cristiano también nos ayudan a detectar problemas en la vida espiritual de todos nosotros, en la vida espiritual de la iglesia. Yo creo que muchos escucharon en estos días lo que aconteció en Francia, y muchas personas están pidiendo oración por Francia, etcétera. Y está bien, pero te aseguro que muchísimos que saben lo que está pasando probablemente no estén orando y digan: pues sí es terrible lo que está pasando, pero no oramos, no hacemos lo que debiéramos de hacer.
Y los signos vitales del cristiano sano están en Hechos capítulo 2, versículo 42. Así como en lo natural, el médico nos checa la temperatura, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, el ritmo cardíaco, el pulso, etcétera. También el Señor nos dejó unos signos que podemos nosotros decir cómo está nuestra sanidad espiritual, nuestra vida espiritual. Hechos capítulo 2, versículo 42, dice que perseveraban los primeros cristianos, primero en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más, y en las oraciones. Estos son la fuente de la vida de un cristiano. La doctrina de los apóstoles, ¿dónde la encontramos? Diga, en la Biblia. Aquí está la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros. Por eso el escritor de Hebreos dice, no dejen de congregarse, porque cuando nos congregamos tenemos comunión unos con otros. Habla del partimiento del pan cuando participamos de la cena del Señor, del pan y del jugo de la uva. Y eso trae gran bendición a nuestras vidas. Muchos dicen, no, yo aquí desde mi casa, yo aquí oro, yo aquí prendo la televisión, yo aquí pongo el internet, etcétera. Bueno, si hay alguien enfermo que no tiene la posibilidad de congregarse, bueno, está bien. Pero los que podemos caminar, los que podemos congregarnos, subirnos al metro, a diferentes transportes y llegar aquí, lo mejor es congregarnos, porque estamos teniendo comunión unos con otros. Y además dice, y en las oraciones. Es como si fuera algo que nos mantiene estables espiritualmente. Los que hemos tenido hijos pequeños y se nos enferman, yo recuerdo que de repente le subía la temperatura a uno de mis hijos y corríamos con el doctor, pero el doctor decía, miren, antes de venir conmigo, si la temperatura está subiendo 38, 39 grados, báñenlo con agua fría para bajarle la temperatura. Es preferible tratarle una pulmonía a que le suba la temperatura, puede afectar neuronalmente su cerebro y muchas otras cosas. Entonces, nosotros necesitamos revisarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en los signos vitales como cristianos? Porque hoy en día hay muchos cristianos que están como en coma espiritual. Alguien que está en coma, tú vas y le hablas y te escucha, generalmente no. Tú lo quieres saludar, no te da la mano para saludarte. Quieres hablar con él, no te escucha, no te puede contestar. Y hoy en día muchos cristianos están espiritualmente como en un coma espiritual. Y una de las evidencias de una vida cristiana sana es la oración. Así que ahí te dejo eso. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Porque en la oración nos comunicamos con Dios y tenemos comunión con Dios. Hechos capítulo 9, versículo 8 al 11, vemos cómo el apóstol Pablo, tú conoces este pasaje, es muy conocido, fue cuando Pablo tuvo un encuentro, el encuentro transformador con nuestro Señor Jesucristo. Y él era un judío fiel a la religión judía. Y él iba buscando y persiguiendo a los cristianos, pero tuvo este encuentro con el Señor. Tú conoces la historia, vio una luz impresionante que lo dejó ciego. Y entonces fue llevado por los que iban acompañándolo con él. Versículo 8 dice que
Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, no veía, estaba ahí en un tiempo especial, sin comer ni beber, pero sin ver nada. Dice que, versículo 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él le respondió: heme aquí. Levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí el que ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo, el perseguidor de la iglesia, el que había consentido en la muerte de Esteban, el que iba lanzando amenazas contra todo aquel que decía que era seguidor de Cristo? Estaba orando al Señor. Y fíjate, no dice, él está ahí alabando al Señor, él está leyendo, pues no podía, no veía, pero algo que sí podía hacer sin ver y no quería comer, estaba orando al Señor. ¿Cuántos saben que a veces no podemos hacer muchas cosas? A veces no puedes ir a visitar a un enfermo o a un familiar, pero podemos orar por él. Había una persona que siempre me animaba y yo le decía: es que esto está mal, nos está yendo mal en esto, no se ven las cosas como que vaya a ser muy bueno. Decía: no te preocupes, podemos orar. ¿Cuántos creen que ese es el estilo de vida del cristiano? Dile al de al lado: no te preocupes, podemos orar. ¿Cuántos tienen aquí algún problema? Casi nadie, aquí viven muy felices. Bueno, no te preocupes, podemos orar. Hace poco yo compartí en Morelia una predicación: cambia tus preocupaciones por oraciones, porque el Señor dice: por nada estéis ¿qué? Afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego y súplica en el Espíritu. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, 3 días, ¿y qué estaba haciendo? Orando. ¿Cómo empezó su vida cristiana Pablo? Ferviente en espíritu. ¿Cómo la terminó? Diga, igual o más todavía. Cuando estaba ya destinado a ser decapitado, le escribe a Timoteo y le dice: ven a verme si puedes, porque ya casi me dieron fecha en que me van a decapitar, pero no estoy triste, estoy contento. Porque él, ¿te acuerdas que había dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Él sabía que pronto estaría en la misma presencia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso es el destino de todo verdadero creyente, llegar a la presencia de nuestro Señor. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Pablo empieza su vida cristiana orando. Y los demás cristianos sabían que esa era una buena señal, un buen síntoma de un cristiano verdadero, porque Ananías tenía temor de ir a ver a Pablo. Él decía: Señor, tú sabes que él persigue a nuestros hermanos por todos lados. Pero el Señor le dijo: ve a verlo, él está orando. Versículo 12: y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. O sea, en esos 3 días de no comer, no beber y estar constantemente en oración, él estaba recibiendo revelaciones tremendas de Dios. Tú sabes que él fue instruido directamente por el Señor ya resucitado. Por eso él se llama: y el último de los apóstoles fui yo, como un abortivo.
porque él no fue llamado entre los 12 iniciales. Y entonces el Señor le dice a Ananías: no temas, él está orando. Y él ha visto a un varón llamado Ananías que va y pone las manos encima de él para que recobre la vista. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Ya te mostró el Señor cuánto es necesario padecer por su nombre? O porque hoy en día a muchos les ofrecen: si tú aceptas al Señor, Él te va a bendecir, te va a dar un carro, te va a dar casa, te va a dar un buen trabajo, te va a dar una esposa como la has dibujado, y un esposo también, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todos dicen: amén, gloria a Dios. ¿Quién no quiere eso? Pero Cristo puede darnos todo eso, pero también es necesario padecer por su nombre. Pero muchos hoy ni siquiera queremos orar. ¿Cómo está la temperatura espiritual en tu vida? ¿Estás tibio o estás frío o estás caliente? Porque los tiempos requieren de cristianos calientes, cristianos fervientes en espíritu, cristianos que no se amilanan ante ninguna circunstancia, problema, enfermedad o lo que sea, porque sabemos en quién hemos confiado. ¿Sabes en quién has confiado? El Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Así que no tenemos por qué estar temerosos, comiéndonos las uñas, con las manos sudorosas, etcétera. Nosotros sabemos en quién hemos confiado y sabemos a dónde vamos a ir al final de nuestra vida. Entonces, la oración es como una prueba de la normalidad, de la sanidad de un cristiano y de una iglesia. Invocar el nombre del Señor es el cuarto sello distintivo de la lista de Hechos, capítulo 2, versículo 42. El problema es que la estrategia del enemigo, de Satanás, con el pueblo de Dios, él nos puede robar o quitar la salvación. No. Pero siempre va a intentar que nosotros pensemos que no es necesario orar. ¿Cuántos dicen sí es necesario orar? Mira, si nuestro Señor Jesucristo lo consideró necesario, si Pedro, Juan, Santiago, Pablo, etcétera, lo consideraron necesario, ¿tú crees que para ti, para mí ya no sea necesario? No, es necesario. Es como tomar agua para ti es necesario, la oración también. Comer alimentos es necesario, sí, la oración también. Entonces, el enemigo va a querer que nosotros digamos: nada más, Señor, ayúdame, ya me voy, y bendíceme, y pum, y ya. Oraciones automáticas, ya casi como en la religión, rezos, van a repeticiones. Cuando la oración es una comunicación íntima, personal, con calma con el Señor. A veces es rápida también, hay todo tipo de tiempos para orar, porque la Biblia dice: orad sin cesar. A veces en un peligro inminente, lo único que podemos exclamar: ayúdame, Señor. Es una oración válida. Líbrame de este peligro, Señor. Pero también necesitamos dedicar tiempos para doblar nuestra rodilla, para estar en comunión, así como Pablo, recibiendo del Señor, que Él nos hable y nosotros le podamos expresar todas nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras dudas, todo lo que tengamos y lo ponemos delante de Él. Así que
Si tú has escuchado esa voz o has caído en ese letargo de que no es necesario orar, hoy yo espero que te despiertes diferente. Hoy espero que abras los ojos diferente, porque vino Ananías, puso la mano sobre Pablo y ¿qué pasó? Recobró la vista y se levantó, y lo primero que hizo, empezar a predicar que Jesús era el Mesías prometido y sigue siendo hoy en día, y que su obra redentora en la cruz del Calvario es suficiente para que tú y yo podamos tener vida eterna. Y lo quisieron matar, pero él siguió adelante. El enemigo no se siente atemorizado con nuestros esfuerzos propios, pero sabe que su reino será dañado cuando elevamos nuestro corazón a Dios en oración. Escucha la manera en que David pensaba en cuanto a clamar a Dios. Salmo 4, versículo 3. Decía: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién nos va a oír cuando clamamos? Nuestro Padre Celestial. Qué tremendo que muchas personas rezan o hacen supuestas oraciones, pero al no ser hijos, Dios no los oye. Y nosotros que tenemos la línea de comunicación abierta constante 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, a veces no la usamos. Pero David la usaba, él constantemente estaba en comunión con Dios. Decía: yo sé que mi Dios oirá cuando yo a él clame. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, decía. ¿Por qué? Porque él vivía en comunión con Dios. Esa era la postura de David, era su instinto. Tú sabes que todos tenemos instintos de conservación. Si yo veo venir un carro directo hacia mí, brinco. Todavía puedo brincar, gracias a Dios. Y es un instinto de conservación. Bueno, para David su instinto de conservación era clamar a Dios, era buscar a Dios, era acercarse a Dios, y especialmente era su forma de ir a la guerra. ¿Cuántos saben que vivimos en un tiempo de guerra constante? Hay una guerra física, pero hay una guerra espiritual tremenda. Y tenemos que pelear la buena batalla de la fe, eso decía Pablo. Pelea la buena batalla de la fe. Esa es la mejor batalla. Esa vale la pena morir peleando la buena batalla de la fe. Entonces, David pensaba que aunque los ejércitos filisteos estuvieran rodeándolo, si él invocaba a Dios, él le daría la victoria. Él siempre decía: podrán correr detrás de mí, podrán perseguirme, podrán hacer lo que quieran, pero cuando yo invoco a Dios, ustedes están en problemas. El Señor me escuchará cuando yo le invoque y Él actuará a mi favor. ¿Te acuerdas en una ocasión que fue a defender una ciudad llamada Keila, que dijo, los defendió, pero él le preguntó al Señor: Señor, voy a defenderlos? Le dijo: ve y defiéndelos. Y los defendió, los libró de sus enemigos, y era una ciudad amurallada. Y entonces a Saúl le dijeron: David se encerró en una ciudad amurallada. Y Saúl dijo: vamos, ahí lo atraparemos. Y entonces supo David que venía Saúl contra él, y le preguntó al Señor: Señor, los de Keila, los que acabo de defender y de librar de sus enemigos, ¿me entregarán a Saúl? Dijo: te van a entregar. Entonces, ¿qué hago? Vete de aquí. Eso es estar en comunión con Dios, hacer lo que Dios nos diga que hagamos, pero solo sucederá
si estamos en comunión con Él, si estamos fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, antes en la oración. Por eso Pablo dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Dile al de al lado, ahí te hablan. ¿No qué? No perezosos. Ferviente en espíritu, sirviendo al Señor, constantes en la oración, constantes. Dios habla muy especialmente de los malvados que no lo invocan, porque luego alguien decía: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dice Salmo 14:4: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Que el enemigo del cristiano no invoca a Dios, pero el cristiano que puede invocarlo tampoco muchas veces. Hechos 2:21 dice: y todo aquel que invocar el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Romanos capítulo 10 versículo 12 y 13 dice: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Salmo 50:15 dice: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿En el día de qué? De la angustia. Pero a veces estamos en el día de la angustia, agarramos el teléfono y le hablamos al pastor o le hablamos al hermano fulano: oye, ora por mí. Pero que tú no puedes invocar al Señor. Diga: todos los hijos podemos invocar al Señor. Jesús abrió, Hebreos dice que abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, esto es su carne, para entrar hasta el lugar santísimo y encontrar ayuda y oportuno socorro en nuestras tribulaciones. Muchos están en angustia y no invocan al Señor. Qué triste que tenemos un Dios poderoso, amoroso, glorioso, que quiere extender su mano hacia nosotros, pero no lo invocamos. Yo muchas veces he visto las dificultades como si fueran un siervo de Dios, porque las dificultades, las angustias nos recuerdan que necesitamos acercarnos al Señor. Si no tenemos la tendencia a alejarnos y a olvidarnos de clamar a Él, y por alguna razón tendemos a pensar que somos lo suficiente fuertes, inteligentes y poderosos para salir adelante por nosotros mismos, cuando no. ¿Te acuerdas los discípulos cuando el Señor los mandó cruzar el mar y dice que remaban con todas sus fuerzas, pero los vientos les eran contrarios? Ahora, no eran cualquier persona la que estaba en esa barca, eran pescadores, la gran mayoría experimentados, que sabían lidiar con tormentas, que sabían remar, y aún así no podían contra la tormenta. Y el Señor vino y ¿qué le dijo a la tormenta? Te calmas, al viento te calmas, y rápidamente llegaron al otro lado. Eso mismo quiere hacer el Señor hoy en día contigo y conmigo, pero no clamamos a Él. No, yo sigo remando. Mira, remar no es fácil. No sé si has ido aquí a Chapultepec y remar. El que no está acostumbrado no es fácil. Requiere técnica y fuerza, y los que lo hacen así ocasionalmente, al día siguiente le duelen las piernas, le duelen los brazos, le duele todo. Yo específicamente sí llegué a remar en el lago de Chapala con viento contrario. Dan ganas de llorar, hermanos.
Porque tú le das y ves que no avanzas y el viento te sigue llevando en sentido contrario. Y el Señor dice: clama a mí, yo te voy a ayudar, yo te voy a responder. Lo mejor que podemos hacer cuando surgen las emergencias es: júntate con tu esposa, júntate con tu esposo, júntate con tus papás, júntate con otro hermano y ponte a orar, ponte a clamar a Dios. En Hechos capítulo 12, encontramos una de las primeras crisis de la iglesia primitiva. Empezó con el martirio del apóstol Jacobo. Aprendieron a Jacobo y lo mataron. Y poco después de ser enterrado, Pedro es arrestado. Y los creyentes seguramente estaban preguntándose: ¿qué está pasando? ¿Herodes matará a nuestros líderes uno por uno? Porque Pedro estaba para ser ejecutado también. Herodes vio que a los judíos les agradó que matara a Jacobo y dijo: pues a Pedro también. Entonces, el asunto es que Dios intervino en medio del calendario. Llegó el tiempo de la Pascua, así que Herodes tuvo que esperarse hasta el próximo día hábil. El día de la Pascua no hacía nada. Entonces, fíjate lo que dice Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. ¿Cuántos aquí han sido maltratados por ser cristianos? ¿Te han golpeado, te han metido a la cárcel, te han atropellado, te han hecho algo? ¿Te han arrastrado, te lazaron con un caballo ¿a alguien se lo han hecho? No, ¿verdad? Bueno, aquí los primeros cristianos eran sumamente maltratados. No sé si ustedes vieron un anuncio que hizo Billy Graham, un evangelista de Estados Unidos. Ya está muy anciano él, ya no ministra prácticamente, pero hizo un anuncio a la iglesia cristiana en Estados Unidos y les dijo: prepárense para la persecución, porque en este país la iglesia cristiana no ha sido perseguida, pero vienen tiempos difíciles de persecución. Yo creo que sí, de hecho se han visto ya señales. El gobierno ha hecho muchas cosas para ir en contra de los cristianos, como quererlos obligar de alguna manera a casar a los homosexuales. Ustedes saben de todo eso. Pero un verdadero cristiano lo va a hacer. Diga no, porque como dijeron Pedro y Juan delante de los gobernantes judíos: ustedes consideren si es justo obedecer a los hombres antes que a Dios. Y aunque la Escritura nos instruye de orar y sujetarnos a nuestras autoridades, pero hay un límite, siempre y cuando no se traspase o se transgreda la palabra de Dios. Entonces, aquí dice que Herodes vio que les gustó y agarró a varios de la iglesia para maltratarles. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole, fíjate, a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. ¿Qué significa esto? Se proponía matarlo después del día de la Pascua. Entonces, ¿qué iba a hacer la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Digan: nosotros. Somos el cuerpo de Cristo. Los creyentes en este lugar es una iglesia local, pero en todo el Distrito Federal y zona conurbada, todos los verdaderos creyentes somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y en todo el país, todos los verdaderos creyentes, y alrededor del mundo, todos los verdaderos creyentes somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos hermanos en Cristo.
Entonces, ¿qué haría la iglesia? Podrían haberse resignado a lo que parecía inevitable. Ellos no tenían poder ni fuerza para oponerse al gobernante, pero no lo hicieron, no se rindieron, pero tampoco tomaron la espada. ¿Te acuerdas que Pedro lo que hizo cuando quisieron aprender al Señor? Tomó la espada y el Señor le dijo: no es así, Pedro, no es con espada, es con mi espíritu. Entonces, la Biblia dice que en el versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cómo me encanta ese cuadro de la iglesia. Hacía oración ¿qué? Sin cesar a Dios por Pedro. Porque somos un cuerpo. Si uno de los miembros se duele, ¿qué hacen los demás? Le soba al otro miembro, ¿no? El pie a la rodilla o a la cabeza, etcétera. O sea, nosotros somos un cuerpo y nos ayudamos unos a otros. Y cuando un miembro se duele, todos los demás oran por él. Como hoy, no sé si supieron, Paola se lastimó un brazo. Yo les voy a pedir que estén orando por ella. ¿Sí sabían o no? Algunos sí, otros no. Bueno, ella se lastimó, pues no alcancé a saber todavía la gravedad, pero se lastimó fuertemente un brazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer como iglesia? Orar a Dios por ella. Entonces, aquí la iglesia se reunió y empezaron a orar a Dios por Pedro. Lucharon en oración. ¿Cuántos saben que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios? Y una de ellas es la oración. El apóstol Pablo dice: levante el escudo de la fe y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y luchamos en oración y clamamos de acuerdo a como dice la palabra de Dios por nuestra iglesia, por nuestros seres queridos, por nuestras situaciones difíciles. Era apremiante lo que ellos tenían. Hoy muchas personas y seres queridos necesitan de un milagro de Dios, ya sea para convertirse o sea para salir de algún problema en el que están metidos. Y ellos, estos discípulos, recordaron la promesa del Señor. Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Cuántos les gustan esas promesas de nuestro Señor? A mí me anima muchísimo. Me anima porque Él mismo dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Y todo aquel que pide, recibe. No dice si el pastor pide, solo él recibe. Si los líderes piden, solo ellos reciben. Diga todos, porque todos somos hijos de Dios, ¿sí o no? Nosotros como pastores somos también hijos de Dios. También somos ovejas de su prado. Tenemos una responsabilidad tremenda delante de Él, pero somos iguales. A ti te escucha y a mí me escucha. Así que todo aquel que pide, recibe. Eso me hace vivir de una manera diferente. Pero también me hace pedir, me hace buscar, me hace llamar, me hace decir: Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Se acuerdan de Jacob? Luchó Jacob con el Señor y dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Y que le descoyunta la pierna y quedó cojo. Pero lo bendijo, ¿sí o no? Le dejó una señal de ese gran encuentro y de esa gran bendición que Dios le dio a Jacob.
Entonces el clamor de la iglesia probablemente era: Dios, salva a Pedro. Porque ¿quién era el que estaba preso y a punto de ser ejecutado? Pedro. Señor, salva a Pedro. Ya mataron a Jacobo. No queremos perder a Pedro también. Solo tú puedes salvarlo. Nosotros no tenemos poder para hacerlo. Nuestros ojos y esperanzas están puestas solamente en ti. Y aquel que sabe descansar solamente en el Señor vive una vida diferente. Una de las cosas que los hermanos en Cristo no han aprendido muchos hoy en día es a descansar en Dios. Poner nuestras dificultades, nuestros problemas a los pies de Cristo y descansar. Porque Él dijo: vengan a mí los que están trabajados, cansados, agobiados, fatigados, yo los voy a hacer descansar. Pon sobre mí tus cargas. Pero a muchos cristianos nos gusta traer la mochila de cargas ahí encima. Y luego dicen: ay, no sé por qué me siento muy tenso, estoy así, me empieza a doler el riñón y empieza una serie de cosas porque no hemos aprendido a depositar nuestras cargas en el Señor, porque a veces es una forma de incredulidad, hermanos. Qué tremendo. Te voy a hacer una ilustración. Hay sandías que pesan 10 kilos o más. Bueno, cómprate una sandía que pese cuando menos 10 kilos y cárgala durante unas 5 horas. A donde vayas, vas al mercado y llevas tu sandía aquí en los brazos, no la sueltes. Y vas a la escuela y lleva tu sandía. ¿Crees que vas a aguantar 5 horas? No. Bueno, a veces traemos aquí, acá muchas cargas que hacen pesado nuestro caminar, nuestro andar en el Señor. Y Él extiende sus manos y dice: dámelas a mí. Mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Dame tus cargas. Quiero que vayas por la vida caminando de una manera diferente. No, yo puedo. ¿Cuántos han visto la película del progreso del peregrino? A ver, levante bien su mano. Unos cuantos. Sí se fijaron que Cristiano, que es el personaje principal, ya se había convertido, había entrado correctamente a través de Cristo, pero traía una mochila de esas que usan los jóvenes ahora o para la escuela, con todavía culpas y cosas ahí cargando, y mi familia, porque su familia no se convirtió en principio, y él traía cargando todo eso, y su caminar como cristiano era pesado. Pero llegó un día en que el Señor le dijo: dame tu mochila. Como que no quería. Cuando la soltó, vio la gran diferencia. Hermanos, suelta tu mochila. La traes llena ahí de problemas, de que, ay, que mi nuera, que mi suegra, que mi trabajo, que el patrón, que la economía, que la rodilla que me duele. Atiéndete si estás, pero deja las cargas en el Señor. Él puede más que tú y que yo. Nosotros no podemos gran cosa. Te digo, una sandía de 10 kilos, te aseguro que no duramos mucho tiempo cargándola. Entonces, estos hombres, estos primeros cristianos, sabían que ellos no podían hacer gran cosa físicamente, naturalmente, pero podían hacer algo que mueve la mano de Dios: clamar a Dios. Entonces, nadie puede ayudar a Pedro, decían, solo tú, Señor. Físicamente no se podían acercar a Pedro. Él estaba en la cárcel y custodiado por 3 grupos de 4 soldados. No podían ir a visitarlo para animarlo, para imponerle las manos, ni ninguna otra cosa. Pero lo que es inalcanzable físicamente para nosotros es alcanzable espiritualmente. La oración mueve la mano de Dios, la mano del Omnipotente.
de una manera que ni tú y yo a veces nos imaginamos, pero que es real y que podemos experimentarla. Mira, si la música cristiana, los programas de radio, de televisión, los edificios enormes y lujosos fueran la clave, ya habríamos visto un cambio en la condición de nuestra sociedad. Pero la Biblia nos muestra que la oración es el camino que Dios usa para acercarse a su pueblo y bendecirlo. Porque Dios puede escuchar a alguien que esté en un auditorio como este, sí, y que esté abajo de un árbol, de un mezquite, de un pino, ¿lo puede escuchar allá abajo del árbol? Sí. O sea, eso no hace diferencia. La única diferencia es que clamemos a Él, donde quiera que estemos. Creo que estamos recibiendo solo una pequeña parte de lo que Dios puede y quiere hacer por nosotros y a través de nosotros por falta de oración. Yo creo que nos estamos perdiendo de muchas cosas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, pero nos lo hemos perdido porque hemos sido muy tibios, muy lentos, muy apáticos en la oración. Cuando tenemos eso, todo el que busca encuentra. Todo el que pide recibirá. Los gobiernos crean programas donde dicen, vengan y les vamos a dar una pequeña despensa o unos litros de leche. Y la gente va y se conforma con eso. Pero tú y yo tenemos un Dios todopoderoso al cual podemos clamar y Él quiere bendecirnos. Él nos ama, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario. Qué tremendo que tenemos la puerta abierta y no entramos. La celebración de la fiesta de la Pascua estaba por terminar. El tiempo se estaba acabando para que Pedro fuera ejecutado. Solo le quedaba una noche. El siguiente día probablemente Pedro sería sacrificado. Y justo a tiempo, diga justo a tiempo. Así es nuestro Dios. Justo a tiempo Dios envía a un ángel a la celda de Pedro. Los cristianos no se podían acercar, pero para Dios no hay cárceles, no hay rejas, no hay nada. Justo a tiempo envió a un ángel. Hechos 12, versículo 6. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, lo iba a sacar para matarlo, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Estaba preocupado Pedro? Mira, eso nos enseña mucho. El que confía en Dios, aún en medio de peligro de muerte, puede descansar. ¿Cómo estaba Pedro? Dormido. Ahora, ¿eso supone que él no había orado a Dios? No. Yo creo que él ya había clamado a Dios, ya había orado a Dios, pero dijo, bueno, voy a descansar. Yo ya puse todo en las manos de mi Señor. Entonces estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, estaba con una seguridad extrema. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Híjole, hermano, Dios obra siempre justo a tiempo, enviando la respuesta a nuestras oraciones. Nunca se podrá decir, ¿ya para qué? Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro,
¿Qué pudo haber pensado Marta y María, sus hermanas? Es demasiado tarde, Señor. Pero ¿quién conoció la mente del Señor? El Señor quería hacer algo grandioso para la gloria de nuestro Dios y Padre. Entonces le dijeron: no, ya tiene 4 días que murió. Y él le dijo: ¿qué no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta le dijo: sí, yo creo que mi hermano va a resucitar en el día postrero. Ella creía en la resurrección. ¿Cuántos creen que si morimos nos vamos con el Señor, pero cuando Él venga por segunda vez nuestros cuerpos van a ser levantados? Ella dijo: sí, yo sé que resucitará en el día postrero. Y el Señor le dijo: no me estás entendiendo, Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Juan capítulo 11 le dijo: todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo voy a resucitar, le estaba diciendo. Tú conoces la historia, les dijo: quiten la piedra. Él nos va a poner a hacer lo que nosotros podemos hacer. Pero lo que nosotros no podemos hacer, ¿quién lo va a hacer? Él. Quitaron la piedra y le gritó a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Hermanos, la Biblia está llena de la mano de Dios obrando a favor de los que confiamos en Él. Pero hoy en día estamos apagados. Tenemos una temperatura espiritual más tirando a lo tibio que a lo caliente, a lo ferviente. Y yo quiero animarte a levantarte como un cristiano fervoroso, ferviente en espíritu. Entonces dice que le dijo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron. Las oraciones de la iglesia fueron contestadas por Dios. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros, pero debemos mantener la fe viva cada día y ponerla en acción, nuestra fe. Dios quiere iluminarnos con su luz en estos tiempos de oscuridad para que veamos que Él está actuando a nuestro favor. ¿Cuántos creen que Dios está actuando a nuestro favor? Aunque no veamos muchas cosas, Él está actuando a nuestro favor. Marta y María dijeron: ya no vino Jesús. Le dijeron: si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no habría muerto. ¿Y cuántos dicen: sí, es cierto? Si Jesús hubiera estado ahí, lo habría sanado. En ningún lugar donde Jesús estuvo presente mientras estuvo aquí en la tierra hubo una sola muerte. No está registrada en la Biblia ni una sola muerte. Más bien, después resucitó también al hijo de la viuda. ¿Se acuerdan que ya lo iban a sepultar? Y a la hija de otro personaje. O sea, donde Él estaba no podía haber muerte, porque Él es la vida. Entonces le dijeron: si hubieras estado aquí no habría muerto. Y sí es cierto, pero Él estaba queriendo que vieran algo mucho más allá. Ahora, ¿Él podía haber sanado a Lázaro sin estar ahí? Sí. ¿Te acuerdas el siervo del centurión, que vino el centurión y le dijo: mi siervo está gravemente enfermo, ve para que sea sanado? Y le dijo el Señor: sí voy. Pero él reaccionó y dijo: no soy digno siquiera de que entres en mi casa. Di la palabra y Él sanará. Y lo sanó el Señor. No necesitó estar ahí. Él está sentado a la diestra del Padre, pero Él está obrando a tu favor y a mi favor. Él no está ahí sin hacer nada. Él está intercediendo por nosotros en los lugares celestiales. Abogado tenemos para con el Padre cuando el enemigo va como acusador. Y Él está preparando todo para venir por nosotros. Él está preparando morada para nosotros. Tenemos un Dios glorioso y maravilloso, hermano. El ángel tocó a Pedro esa noche para despertarlo, porque él no estaba orando, estaba durmiendo. Y yo creo que muchos tenemos o conocemos a seres queridos o amigos que están dormidos. A ver, voltea al de al lado, no va a estar dormido. Que están dormidos, pero en otra forma, en una
una languidez espiritual, y eso es muy peligroso. Quizá conoces personas o familiares que algunos de ellos sirvieron al Señor en el pasado, pero ahora están como dormidos, como que el mosquito ese tsetse, el que se ha soltado en las iglesias, y la gente escucha pero no oye, y nada más vienen y dicen sí, amén, gloria a Dios, aleluya, pero salen y como si nada. Y los tiempos no son tiempos para tener ese estilo de vida como cristianos. Santiago siempre dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solo ¿qué? Oidores olvidadizos. Y lo decía por nuestro bien, porque cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando el Señor nos da una palabra, cuando el Señor nos llama la atención a ciertas áreas de nuestra vida, es para nuestro bien. Porque la obediencia siempre traerá bendición, siempre, siempre. Así que, como Dios despertó a Pedro en respuesta a la oración ferviente de los creyentes, creemos que puede obrar en nuestra situación en particular y en nuestros seres queridos y amigos, incluso en gente que no conocemos. Él puede despertar a nuestros seres queridos inconversos, porque ellos están engañados espiritualmente, y mostrarles la realidad del cielo y del infierno, porque hoy en día ya muchos dicen: no, ¿cuál infierno? Aún en círculos cristianos ya se adhirieron a las doctrinas adventistas o de los testigos de que no hay infierno, se muere y aquí acabó todo, como si fuera un caballo. No, nosotros tenemos un alma y un espíritu que trascienden este cuerpo físico. Entonces, el Señor puede tocar a nuestros seres queridos. ¿Cuántos se cansaron de orar ya por sus seres queridos?